Muy buenas noches, que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Te saluda Joel Moody, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, en la República del Perú. Eres bienvenido a tu plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Bueno, estamos nuevamente hoy en una transmisión donde se va a estar dando un debate que tiene el título o la premisa: ¿es María la Madre de Dios? Y para ello cuento pues con el apologista evangélico Salvador Barragán y el teólogo católico Guido Rojas, quienes van a estar compartiendo y debatiendo este tema acerca de que si María es o no es la Madre de Dios. Por parte del apologista evangélico Salvador Barragán vendrá la negativa de que María no es Madre de Dios, y por parte del teólogo católico Guido Rojas vendrá la afirmativa, que María sí es Madre de Dios. Un interesante debate que estoy seguro pues que te va a gustar, mi estimado hermano y hermana. Así que por favor comparte esta transmisión en todas las redes sociales, en los diferentes grupos de debates, en Facebook y en todas las redes sociales. Por favor comparte para llegar a muchas más personas. Así es, gracias. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por siempre estar con tu gentil y fiel sintonía y siempre presenciando los debates que se dan en esta plataforma de YouTube. Así es, como saben, el debate es: ¿María es la Madre de Dios o no es la Madre de Dios? Bueno, vamos a estar viendo argumentos en esta oportunidad acerca de este tema interesante de Theotokos, en término griego, acerca de la paridora de Dios. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a cederle ya la palabra a los debatientes para que se puedan presentar y luego de ello brindarles el formato del debate y comenzar rápidamente con este diálogo o debate que se va a llevar a cabo entre Salvador y Guido Rojas. Así que, Salvador, tienes 2 minutos para presentarte, mi estimado. Adelante. Muchas gracias, hermano Joel Moody. Buenas tardes también al licenciado Guido Rojas. Saludos cordiales hasta Colombia. Muchas gracias a todos los hermanos que están aquí presentes en esta plataforma, en este canal. Gracias y pues bueno, un tema interesante, un tema bonito, cristológico. Y muchas gracias a Guido Rojas también por aceptar venir a esta plataforma, y que Dios los bendiga. Muy bien, muchas gracias, Salvador Barragán. Él se acaba de presentar, entonces, el apologista evangélico. A continuación, Guido Rojas, puedes presentarte, mi estimado. Adelante. Gracias, Joel. Bendiciones para ti allá en Lima, Perú, y bendiciones también a Salvador Barragán en Ciudad de México. Creo que él vive cerca de la Ciudad de México. Les saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Extensivo en el amor a Cristo, al pueblo católico y al pueblo evangélico que va a mirar este debate, compartir sobre un tema, como decía Salvador Barragán, cristológico, viéndolo desde las perspectivas, en mi caso, desde las Sagradas Escrituras, desde los padres apostólicos y también desde la misma tradición de la iglesia primitiva. Como siempre, es un gusto poder volver a estar acá debatiendo pues y compartiendo con Salvador Barragán, que pues está un poco esquivo a no seguir esta serie de diálogos que a mí me parece que son muy interesantes, pero bueno, aquí estamos otra vez. Gracias, Joel. Muy bien, gracias a ti, Guido, y también pues que Dios te bendiga a ti y a Salvador Barragán, y como siempre espero que se dé un buen debate, ameno, cordial, siempre con el respeto debido, ¿no? No centrarse en el oponente, sino más que todo en los argumentos que se van a brindar en esta oportunidad. Y así es, y confío que va a ser un debate muy, pero muy productivo en cuanto a argumentos, para que el pueblo de Dios pueda conocer un poco más acerca de este tema. Así es. Bueno, mis estimados hermanos, el formato de este debate acerca de que si María es la Madre de Dios o no es la Madre de Dios consta en lo siguiente. Ambos debatientes se acaban de presentar. A continuación vamos a ver las exposiciones por parte de cada debatiente, que consta de un tiempo máximo de 20 minutos. Así es, las exposiciones son de 20 minutos. Luego damos inicio al bloque
ya de refutación en este caso, que sería también de 20 minutos. Así es, cada debatiente va a tener 2 tiempos de 20 minutos cada uno para poder, exponer y defender sus premisas acerca de que si María es o no es la madre de Dios. Muy bien, un interesante debate que se viene en esta oportunidad. Así que esperamos que sea de tu agrado y gracias, mis estimados hermanos, por estar aquí acompañándonos en esta transmisión. Damos inicio ya entonces rápidamente al debate y voy a entonces cederle la palabra al apologista evangélico Salvador Barragán para que pueda iniciar con sus primeros 20 minutos. ¿Estás listo, Salvador? Ok, enciende tu micrófono y listo. Puedes comenzar. Adelante, Salvador. Gracias, hermano. Bueno, el día de hoy vamos a argumentar este diálogo, este debate, más bien dicho, con el licenciado Guido Rojas. Un tema muy controversial, tanto como en evangélicos y tanto con católicos, ¿verdad? Si María es madre de Dios. Pero lo que yo diga, pues no tiene mucho peso, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? Primeramente, mis hermanos, hay unos fundamentos dentro de nuestra fe cristiana que no se pueden negar. Dentro de nuestras columnas vertebrales, si lo podemos llamar de esta manera, en cuanto a nuestra fe, hay unas verdades bíblicas que son columnas de nuestra fe. Entonces, ¿cuáles son estas verdades bíblicas? La encarnación del Verbo. Eso es algo que nosotros no podemos negar. En cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, en cuanto a la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, son columnas de nuestra fe que no se tienen que negar. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, como dice la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, ahí en Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, donde habla que Él le herirá, le aplastará la cabeza a la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar. Ya hay un anunciamiento de la derrota de la serpiente. Y podemos ver que el Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento está revelado. ¿Sí? En el Antiguo Testamento podemos ver que todos los hechos que han sucedido en el Antiguo Testamento son un prototipo del Cristo encarnado. Podemos ver a la roca, la palabra de Dios nos dice que la roca es Cristo. La serpiente era un prototipo, ¿para qué? Para que la gente que fuera mordida por una serpiente mirara al cielo y esa gente fuera sanada. En el Nuevo Testamento la cruz representa ¿qué? Nuestra salvación, creer en nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera en el Antiguo Testamento el maná del cielo es un prototipo de ¿qué? Del Verbo encarnado, del verdadero pan que ha descendido del cielo. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tiene principio y no tiene fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, porque está fuera del tiempo y fuera del espacio. Nuestro Dios vive en a tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo, nuestro Señor Jesucristo es preexistente. Antes de que todas estas cosas fuesen, nuestro Señor Jesucristo ya existía. Él ya era Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿tuvo un tiempo para nacer el Verbo? Claro. Lo decía que esas son parte de nuestras columnas vertebrales. Jesucristo en la palabra de Dios nos dice que poseyó una verdadera humanidad. Entonces tenía verdaderamente un cuerpo humano. Entonces el apóstol Juan nos dice que ¿quién es el anticristo? El anticristo es aquel que niega que Jesús vino que en carne. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Porque había muchos docetas, había muchos gnósticos que decían que Dios, el Verbo, no se podía haber hecho carne, porque Dios no se podía materializar en la carne o en la materia. Por lo tanto, ellos negaban, ¿verdad? Decían que Jesús solo era una apariencia, que nuestro Señor Jesucristo solo aparentaba ser una persona, pero en realidad era el Padre el que lo poseía. Muchas herejías en el primer siglo del cristianismo de los apóstoles, y tenemos muchas verdades bíblicas para decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dentro de los términos teológicos se le conoce como la unión hipostática o la hipóstasis bíblica, que es la unión de las dos naturalezas. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que yo creo, es que nuestro Señor Jesucristo nació una persona con dos naturalezas. Nosotros decimos y creemos por fe, porque es parte de nuestra fe,
que esas dos naturalezas no se pueden mezclar. Esas dos naturalezas no se pueden fusionar. ¿Qué quiere decir esto? Que una naturaleza no puede absorber la otra naturaleza. Una persona con dos naturalezas. Nuestro Señor Jesucristo fue verdadero Dios y fue verdadero hombre. Y el punto aquí también es cristológico, porque el debate que se llevó durante todos los siglos, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla, Calcedonia II, los 6 primeros concilios ecuménicos fueron cristológicos, no fueron para exaltar a la persona de María, como muchos católicos piensan, ¿verdad?, que fue hacia la persona de María, fue a exaltar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente hombre, claro, y la palabra de Dios nos dice Mateo 26:26, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo. O sea, nuestro Señor Jesucristo comía como una persona humana. También la palabra de Dios nos dice en Marcos 14:8, dice, este ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano como el de nosotros. ¿Cuál es la diferencia de nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente que a nuestro Señor Jesucristo no se le fue imputado el pecado porque no fue engendrado por ningún hombre. La obra milagrosa la hizo el Espíritu Santo en la persona de la Virgen María. Entonces el Verbo se encarnó, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Dios fue manifestado en carne. O sea, nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana 100%. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne. Se cree que el apóstol Juan usa esta palabra de carne porque es una palabra fuerte que usa mucho Pablo para relacionarla con el pecado. Pero Juan enfáticamente dice que el Verbo se hizo carne, no enfatizando en el pecado de Jesús, por supuesto que no, pero para que quedara claro que nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana, tenía un cuerpo humano. Ahora, la persona humana de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo humano, tuvo un principio y tuvo un fin. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo nació en un tiempo, porque su naturaleza humana no es preexistente. Sí, su naturaleza humana, lo que es preexistente es el Verbo, la naturaleza divina. De hecho, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios que por medio de Él fueron creados los cielos y la tierra, por medio del Verbo, de la palabra de Dios. Hay muchos textos bíblicos que nosotros nos relatan que Jesucristo es verdaderamente Dios con una humanidad. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesús tenía una naturaleza humana. Entonces también nos dice la palabra de Dios, porque era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Aquí podemos ver cuando dice el apóstol Juan, y palparon nuestras manos. ¿Tocaron a quién? Al Señor Jesús en su humanidad, pero Él es el Verbo de vida. Este cuerpo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo es una realidad donde manifiesta verdaderamente la naturaleza humana y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo divina. ¿Dónde podemos encontrar la hipóstasis o la unión de las dos naturalezas en la Biblia? En San Juan capítulo 1 y versículo 14 dice la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne. Entonces ahí vemos el Verbo, que es el Verbo es preexistente, y podemos ver que se hizo carne, la naturaleza humana. Entonces ahí podemos ver la unión de dos naturalezas. ¿Dónde se hizo carne ese Verbo? La palabra de Dios nos dice a nosotros que en el vientre de María. Dice la palabra de Dios, el anunciamiento del ángel a María. Dice que vendrá sobre ti el Espíritu Santo, ¿sí? Y el ser que nacerá de ti será llamado Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se encarnó por la obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza humana, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo padeció hambre. Nuestro Señor Jesucristo le daba sed. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad se cansó. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad le dio sueño. Entonces, nuestro Señor en su naturaleza humana también lloró, dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que tuvo sufrimientos físicos,
O sea, que Él se cansaba, que Él tenía que descansar en su humanidad, pero Él era Dios. Él nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué nunca dejó de ser Dios, hermanos? Porque un hombre ordinario no podía pagar todos nuestros pecados. ¿Sí? Un hombre ungido simplemente no podía ir a la cruz y un hombre ordinario no podía pagar nuestros pecados. Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. El único que podía vencer el pecado era Dios mismo. Y el Señor Jesucristo es Dios, por eso Él venció el pecado en la cruz. El único que podía vencer a Satanás es nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Y nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz. El único que podía vencer la muerte es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Porque dice la palabra de Dios, nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida por las ovejas. A Jesús nadie lo asesinó. Él por su propia decisión puso la vida como propicio a nosotros, por rescate a nosotros, por redención a nosotros. Entonces podemos ver que Cristo Jesús no era un hombre ordinario. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza perfecta humana, un modelo ideal en su humanidad. Su perfección humana, mis amados hermanos, resalta cuando Él se compara. ¿Con quién se compara? Veamos lo que dice el Hebreos capítulo 2 y versículos 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para que en él le hiciste. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Nuestro Señor Jesucristo, vemos unas características, mis hermanos, que era verdaderamente hombre, tenía su humanidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también era verdaderamente Dios. Era verdaderamente Dios. Sí, el verbo preexistente, el verbo preencarnado. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos dice a nosotros la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dice Romanos 9:5 que de dónde vienen los patriarcas según la carne, el cual nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dice también el apóstol Pablo, allá en la carta a Tito, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Hay muchas pruebas bíblicas en cuanto a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. De eso nadie tiene ninguna duda. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, esta es parte de nuestra fe, la encarnación del Verbo. Porque dice la palabra de Dios, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nadie más puede dar vida eterna más que Dios mismo. El Señor Jesucristo da vida eterna. Nadie más podía perdonar pecados más que Jesucristo mismo, Dios mismo. ¿Por qué Cristo Jesús perdona los pecados y les dice, tus pecados te son perdonados? Los fariseos se rasgaban las vestiduras, ¿por qué? Porque ellos decían que era blasfemia, porque ellos tenían conocimiento de que solo el Dios mismo era el que perdonaba pecados. Entonces nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el autor de la vida. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por Él y por medio de Él. Ahora, en el concepto y en el tema que hoy vamos a debatir esa es mi introducción en cuanto a cristología. ¿Sí? Toda la Biblia está centrada ¿en qué? En Jesucristo. Toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento es un prototipo, todos los eventos sobrenaturales que sucedieron es un prototipo del Cristo o del Verbo encarnado que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, ¿sí? Tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo también? Dice la palabra de Dios en Juan 10:30, vamos a ver lo que es Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo cuando Él se encarna, cuando se despoja a sí mismo, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Él desde el momento que estaba engendrado en el vientre de María era verdadero Dios y era verdadero hombre. Entonces esto fue la obra que hizo el Espíritu Santo. Eso es parte de nuestra columna vertebral de nuestra fe. Si una persona niega que Jesucristo es Dios, ¿sí? está afectando una parte muy importante de nuestra fe, que es la cristología. ¿Por qué?
porque ningún ser humano ordinario podía vencer el pecado, podía vencer la muerte. Ningún hombre ordinario podía perdonar pecados, nadie más que solo el Verbo encarnado. Pero a que yo crea todo esto que estoy diciendo, a decir que María es la madre de Dios, hay una gran diferencia y ahorita lo voy a explicar de qué manera. Entonces, la verdadera kenosis, que es cuando se despojó a sí mismo, el Señor Jesucristo se despoja, sí, pero se despoja siendo Dios. Cristo no llegó a ser un Dios. Cristo no llegó a ser un ungido de Dios. Jesucristo era Dios. Por eso cuando nació nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que hubo gozo entre los pastores, hubo gozo entre los ángeles, gritaron aleluya, gloria a Dios en las alturas. ¿Sí? Hubo un gran evento en ese tiempo porque nos había nacido ¿qué? Un Salvador, el que estaba profetizado desde el profeta Isaías. Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que literalmente, y no hay ninguna otra interpretación bíblica, que Jesús es Dios con nosotros. Jesucristo es el Verbo encarnado. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento, y en Cristo Jesús se cumplieron las más de 300 profecías mesiánicas. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre. Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, si es Dios o es un hombre ordinario, porque se ha debatido mucho este punto. Entonces, a veces por negar el término María, Madre de Dios, se niegan partes cristológicas que son importantes para nuestra fe. Entonces, ninguna persona debe de negar estas partes, que Cristo es Dios y verdadero hombre. Sí, nuestro Señor Jesucristo nació una persona, y esa persona que nació de Jesús tenía dos naturalezas. Era hombre y era verdadero Dios, y eso lo podemos ver a la luz de toda la Biblia, que hay muchos ejemplos bíblicos. Dice, y el Verbo se hizo carne, y Dios se manifestó en carne. También dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 5 y el versículo 20 nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20. Nos dice la palabra de Dios. Dice, hijitos míos, guardaos de los... A ver, permítanme. Primera de Juan. Aquí está. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Podemos ver, hermanos, que el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo, podemos ver actuando en la obra de redención. Entonces, mis amados hermanos, en cuanto a lo que es la cristología, nosotros nunca tenemos que negar esa parte. ¿Cuál es esa parte que nosotros nunca tenemos que negar? Que Jesucristo es verdadero Dios y que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre. Eso es parte de nuestra columna vertebral de vuestra fe, porque es algo que dice la palabra de Dios. Entonces, también dice la palabra de Dios que Jesucristo fue nacido de mujer. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En la palabra de Dios dice que Jesús nació de mujer, por supuesto. Y en Jesucristo había una persona y había dos naturalezas. Había dos naturalezas. Entonces, esas dos naturalezas, hermano, les vuelvo a repetir que no se pueden fusionar, no se pueden mezclar, no se pueden separar. Una persona, que es lo que decía Nestorio. Nestorio decía que en Cristo había dos personas y había dos naturalezas, que era lo que decían los monofisistas, que la naturaleza divina de Jesús había absorbido o se había fusionado con la naturaleza humana. Por lo tanto, Cristo solo tenía una naturaleza que era divina, pero negaban la parte humana. Entonces, muchas corrientes heréticas en cuanto a cristología se fueron introduciendo dentro del cristianismo, y la iglesia tuvo que corregir en cuanto a ello. No porque a la iglesia se le ocurrió, sino porque hay verdades y fundamentalidades bíblicas que nosotros no podemos negar, mis amados hermanos. Dice Romanos 9:5, de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, y quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ahora,
El hecho de decir, y ahorita en la parte de la refutación, ¿por qué yo no creo que María sea madre de Dios? El término Theotokos que se da en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Éfeso, en cuanto a Cristo, ¿sí? Es que María había dado a luz a Dios. ¿Qué tanto daño ha hecho ese término a la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué nosotros, la Iglesia Evangélica, miren ustedes que los apóstoles nunca usaron el término Theotokos? Usted no lo va a encontrar en la Biblia, ¿sí? El término Theotokos, usted no va a encontrar el término María, Madre de Dios, para defender la deidad de Cristo. Ese concilio estaba centrado en Cristo. El punto era Cristo, no era María, no era para exaltar la persona, la naturaleza, ni elevar a María, era Cristo, y eso lo voy a explicar en la otra parte. Esta es lo que yo creo en cuanto a cristología, que de María nació un ser, una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, con todo lo que tiene que pasar un hombre, ¿sí? Pero sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Y Él era Dios, claro, porque Él perdonó pecados, Él conoció a Natanael, Él conocía a las personas que le querían hacer daños antes de que lo hicieran. El Señor Jesús se iba entre las personas sin que se dieran cuenta. Él tenía los atributos, claro, y Él tenía una naturaleza humana, por supuesto. Entonces, Bien. el Verbo se encarnó en María, por supuesto, lo dice la palabra de Dios. Gracias, hermano. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Salvador Barragán, quien acaba de cumplir con su primer tiempo de 20 minutos de exposición. Ahora le cedo la palabra al teólogo católico Guido Rojas, quien también tendrá 20 minutos para empezar con su exposición inicial. ¿Estás listo, Guido? Listo. Muy bien, muy bien. 20 minutos ahora. Adelante, Guido. Gracias. Me avisas 5 minutos antes, por favor, si eres tan amable. Okay. Gracias. Bien, escuchamos a Salvador Barragán, su exposición cristológica es muy interesante, muy centrada, es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho durante 21 siglos, pero vamos a mirar a ver, difiere de pronto en el papel de María, que en esta primera parte de exposición vamos a hacerlo. Yo siempre utilizo Biblias en físico, ya me conocen. A algunos les causa un poco escozor, pues porque utilizo mucha literatura evangélica y cito a los autores más importantes del mundo protestante, como historiadores, como teólogos, como biblistas que están actualmente contemporáneos. Bueno, tengo en mis manos una de las principales Biblias de estudio últimamente, que es la Biblia de estudio Matthews Henry. Esta Biblia es de la editorial CLIE, que es una editorial evangélica, y lo interesante de este caso es que tiene más como aquí mismo nos dice, tiene más de 50,000 referencias, entre referencias fisiológicas, históricas, doctrinales, exegéticas y devocionales, o sea, y sobre todo, más que todo, el mundo de la rama de las iglesias protestantes, o sea, tanto calvinistas, presbiterianos, luteranos, también citan a San Agustín y entre otros también bautistas y demás. Por eso es importante cuando yo cito estas Biblias, lo que ellos dicen, sus comentarios para mí son de gran peso, porque son eruditos en la materia, son personas que han estudiado, saben el griego, saben el arameo, saben el hebreo, saben la exégesis, saben hermenéutica. Por eso es que hacen estas Biblias de estudio y por eso es que son promocionadas, ¿para qué? Para el mundo evangélico, no son Biblias del mundo católico, sino utilizaría las Biblias católicas. Hay un texto que para mí es clave, es importante, es relevante y es completamente veraz en cuanto a lo que nosotros los católicos creemos, que es en el Evangelio de Lucas. Bueno, lo del protoevangelio también ya lo hemos citado, también eso es, también la Iglesia Católica sí lo reconocía. De hecho, Irineo de León, uno de los primeros grandes teólogos y jerarcas de la Iglesia Católica, que vivió entre el siglo II y siglo III, compara a María como la nueva Eva, haciendo referencia al mismo protoevangelio de Génesis 3:15. Pablo también habla de que Jesucristo es el nuevo Adán. Si hay un nuevo Adán, también tiene que haber una nueva Eva, porque la profecía que nos dijo nuestro amigo Salvador Barragán dice que es una mujer del cual van a ser un linaje del que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. O sea, vamos viendo bien que cristológicamente, de los mismos inicios del cristianismo, la misión y la maternidad de María iba intrínsecamente ligada a la humanidad y a la misión salvadora de su Hijo Jesucristo, porque nos salvó fue en carne, nos salvó siendo como hombre, dice la Sagrada Escritura. Dios fue hombre y como tal fue el que murió en la cruz, evidentemente sin dejar a un lado su divinidad. En el Evangelio de Lucas, que ha sido considerado también como el Evangelio de María por sus 2 primeros capítulos, que hace mucha referencia sobre todo a acontecimientos que no aparecen en los otros evangelios,
en la visita de María a su prima Isabel, hay dos versículos que son de gran connotación. Y esos dos versículos lo he explicado yo anteriormente, de Biblias evangélicas de peso, como es la Biblia de las Américas, que es de la Nueva Versión Internacional, hecha por eruditos del mundo protestante de América Latina y España. La Biblia del expositor de James Exiguer, también un gran evangelista y predicador del mundo protestante, y también lo he hecho también de la Biblia de la herencia reformada, como su nombre lo dice, de la herencia reformada que recibieron después de 16 siglos de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Madre, porque ahí citan a los primeros concilios, a los primeros credos y a las primeras verdades de fe, a los padres de la Iglesia. En esta Biblia de estudio también, cuando damos referencia en los versículos 42 y 43, vamos a mirar a ver qué nos dicen estos eruditos. María visita a su prima Isabel, la esposa de un sacerdote de dignidad mucho mayor que ella, también por edad, pero apenas con el solo saludo de esta mujer, esta aldeana, judía, también de la raza de judía, de la casa de David, como nos dice Romanos 1:3, comprometida en matrimonio con José, pero que había Dios hecho en ella algo importante, porque el ángel anteriormente le había hecho lo que Dios hace son cosas importantes. Dice, para Dios nada es imposible. ¿Qué es que? La encarnación. O sea, ella era la receptora, ella va a ser la progenitora, ella va a ser la madre, nada más y nada menos del verbo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su humanidad, su carne y su sangre le viene de María. Su preexistencia, su divinidad le viene del Padre. Ahora, esto lo confiesa Isabel, ¿llena de quién? Llena de su alegoría, llena de su amor hacia su prima, llena de un momento de emotividad, no, llena del Espíritu Santo, en el cual usted está lleno, el término lleno es pleroma, o sea, plenitud en todo el sentido de la palabra, y el Espíritu Santo, como mismo Jesucristo lo dice, que es el Espíritu de la verdad. Dice así, exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, aquí gramaticalmente de la morfología y la gramática y la sintaxis está en tiempo presente perfecto. O sea, hay una bendición por igual. Ya sabemos que vienen los versículos anteriores del Espíritu Santo y la bendición inicial es para ella, no para su hijo. Vuelvo a repetir, dice, bendita tú entre las mujeres y ¿qué? Y bendito el fruto de tu vientre. Y seguidamente, sin coma ni puntos gramaticales, porque así fue escrito en el griego koiné, y donde a mí, dice esta mujer, sin conocer nada de esas cosas, porque todo eso se lo está revelando el Espíritu Santo, que la madre de mi Señor venga a mí, que en griego es emeter tu quirió. Ahora, no es la madre de Señor, vuelvo a repetir, eso a veces algunos apologistas anticatólicos de la corriente nestoriana herética, que está haciendo mención Salvador Barragán, no, Isabel dice la madre de mí Señor, o sea, la madre del Señor de ella, del Señor que la va a salvar también a ella, también que porque venía la salvación de los judíos. Eso es muy importante exegéticamente. Venga a mí. Ahora, importante el caso porque aquí vamos a mirar a las explicaciones a pie de página que hacen esta Biblia, que como decíamos de la Matthews Henry, bueno, poner en tela de juicio la credibilidad de estos biblistas, yo siempre lo he dicho, bueno, yo solo dejo al criterio también de mis oponentes y el mundo evangélico, pero yo les cito son sus eruditos, sus pastores, sus biblistas y sus teólogos. Ahora, ¿qué dicen acá estos biblistas? Dice una explicación a pie de página exegéticamente. Mi Señor, consideremos esto como que queramos, nunca podremos ver la idoneidad de llamar Señor a una criatura no nacida. Sino suponiendo que Isabel, como los profetas, mire que ponen a Isabel en el mismo plano de los profetas, ¿ve? De la antigüedad, lo que llaman los oráculos del Señor, estuvieron iluminados para entender que la naturaleza divina del Mesías, que se está haciendo encarnada en María. La naturaleza divina del Mesías se está haciendo encarnada en María. Pero ¿quién gesta 9 meses a Jesucristo en ese proceso embrional? Durante 9 meses Jesucristo estuvo en el vientre de María, tomando la misma carne, sus huesos, su sistema nervioso, sus ojos, sus sentidos, el latir del corazón del que es el verbo de Dios, ese corazón y ese latir le viene de la humanidad de María. Los prenatos están en un ambiente de unos 36 grados centígrados, o sea, un ambiente, una temperatura templada, o sea, eso es muy importante, y los prenatos se alimentan de la sangre de la madre por el cordón umbilical. Y siguen diciendo, para que no quede dudas, porque a veces escucho a algunos apologistas de las redes sociales, uno muy conocido que es un apologista del ciberespacio, donde dice que no, que esto de mi Señor puede ser cualquiera, porque el término curios o quirios puede tener otros significados, pero no, aquí es mi Señor, y siempre usted puede mirar a ver la connotación en estas Biblias de estudio católicas evangélicas es que el término Señor aparece en mayúscula, o sea que no es cualquier Señor.
es mi Señor, el Señor de la salvación, del cual Isaac llena el Espíritu Santo, lo está diciendo. Ahora, veamos a ver también qué nos dice acá también en estos biblistas porque son más de 100 biblistas que hacen estos comentarios. Dice, en el relato Curio siempre se ha referido constantemente ¿a quién? A Jehová. Pero aquí repentinamente se refiere ¿a quién? Al hijo de María. Elizabeth usa mi Señor en el mismo sentido que David en el Salmo 110.1, o sea que hay una concordancia de textos bíblicos que ahorita lo vamos a ver para darle soporte y para darle validez y para mirar que realmente María es la madre del Señor Jesucristo en su humanidad, que eso no se puede ligar. Salvador Barragán lo dijo, la humanidad y la divinidad de Jesucristo están intrínsecamente ligados. O sea, ¿cómo puede uno desligar y cómo no lo puede saber entonces discernir que María también es la madre de Jesucristo, una persona completa como Dios y como verdadero hombre? ¿O es que María es solamente la madre de Jesucristo? Si Jesucristo solamente era en su humanidad, entonces no sería el Salvador por el cual Isaac está diciendo mi Señor. Y sigue diciendo aquí estos mismos biblistas evangélicos, dice, en hebreo el término es Adonai, mi Señor soberano, mi poderoso gobernante. Elizabeth se anticipa a todo el mundo cristiano, porque estamos hablando 30 años antes de que Jesucristo empezara su ministerio público, el cual más tarde y también por inspiración del Espíritu Santo llama a Jesús Señor en el mismo sentido como también es doctrina paulina en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Ahora, vamos a ver entonces, ese término mi Señor que está también en los mismos profetas, en este caso en el Salmo, escrito hace 1000 años antes de Cristo por David. Nosotros sabemos que David tiene una connotación muy importante. De hecho, al Mesías se le conocía como el hijo de David, con el cual también se identifica a Jesucristo en su mesianismo. Dice en el Salmo 110, en esta Biblia evangélica, el título es El sacerdocio del Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados a tus pies. O sea, estamos hablando de una profecía mesiánica relacionada con Jesucristo. Y lo importante del caso es que dice Jehová empieza diciendo que le dijo a mi Señor. Por lo tanto, ese mi Señor proféticamente en el mesianismo de David se está haciendo aquí evidencial, se está haciendo ya en lo que era la espera, en lo que era todos los anuncios, todas las profecías, todo ese el transcurrir de la historia de la salvación, aquí se está llevando ya en la plenitud de los tiempos y en una realidad palpable, en este caso de una mujer anciana viendo a esta jovencita que está hallando en su vientre al que es el verbo de Dios, pero ya encarnado. Y la otra referencia que están tomando los biblistas evangélicos de la Biblia de Matthews Henry, que es primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, dice también, ya en doctrina paulina, por tanto os hago saber que nadie que hable, ojo bien, alguien que hable, ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Mire bien cómo Pablo también pone esa connotación, o sea, el Espíritu de Dios. Cuando se habla del Espíritu de Dios no hay forma de desviar la atención. El que se desvíe en contra de lo que el Espíritu Santo quiere está cayendo en una herejía. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios en boca de Pablo? Dice, Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús, aquí cambia, Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros deducir? Que María es la madre del Señor. ¿De cuál Señor? Del Kyrios, del profetizado en el profeta de los Salmos, cumplido en Lucas y también aquí en el mismo doctrina paulina. O sea, no es cualquier Señor, o sea que María es la madre del Señor de señores y el Rey de reyes. Entendamos eso. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica dice que María también la Teotocos, porque el tema Dios, Señor, Mesías, ungido, Cristo, Verbo, Emanuel, todo va íntimamente unida ¿con quién? Con Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no se puede ligar. Usted no puede decir, no, en este sí y en este no. O sea, María es la madre de mi Señor, pero solo como humanamente hablando, pero no en su divinidad. Porque entonces, ¿dónde estaría la divinidad de Jesucristo? ¿En qué momento empieza a actuar la divinidad de Jesucristo? Cuando se encarna en María. Vamos a ver también, porque ya también, ya para pasar también a otra doctrina, que es la doctrina también juánica. Sabemos que Juan es llamado como Juan el teólogo, discípulo inmediato del apóstol Jesucristo, pues, el único que lo vio morir en la cruz, y al que también le encarga el cuidado de su madre. También ya Salvador Barragán hacía referencia a lo que ya a finales del siglo I, lo que él quiere transmitir a la comunidad cristiana en Éfeso, Turquía y en Asia Menor, sobre esas primeras herejías. ¿Qué era lo que decían estas primeras herejías? Ese mismo contexto también de lo que es la encarnación y lo que es también la humanidad de Jesucristo. Dice así, el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus, en este caso no es espíritu de un demonio, un espíritu de ángeles, sino espíritu en cuanto a la que las personas quieran revelar, procede de Dios. Porque muchos, mire bien lo que dice, muchos falsos profetas, ¿ve? Han salido del mundo. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen estos falsos profetas. En cuanto a la misma cristología que nos está haciendo referencia Salvo Barragán. En esto conocéis, nótese lo que dice otra vez, el Espíritu de Dios. Mire bien, el mismo término Espíritu de Dios que utiliza Juan, lo mismo lo utiliza también Pablo y lo utilizó también Isabel ya en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos está dando a entender el Espíritu de Dios en referente a la encarnación, a Jesucristo? Dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Ahora, ¿de dónde le viene esa carne? ¿De dónde le viene su humanidad? ¿De dónde le viene la sangre que derramó en la cruz? ¿O es que Dios Padre tiene un ADN o un grupo sanguíneo? Porque eso sí me lo tenían que explicar, a ver, porque de todas maneras los mismos expertos científicos, si vamos a mirar a ver si el sudario de Turín, que posiblemente la sana mortoria en que volvieron a Jesucristo, también lo constata desde la misma tradición cristiana, en la cual aparece un hombre en una forma tridimensional. Eso no se ha visto nunca, eso no se puede ver, eso no se puede falsificar, y que tiene muchas características de lo que es la pasión de Jesucristo. El ADN es el grupo sanguíneo AB, que es un grupo sanguíneo muy conocido en el mundo semita de los hebreos. Sigue diciendo el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo. O sea, los que nieguen que Jesucristo se ha encarnado verdaderamente como un Dios y como un hombre soberano, el cual ha visto Dios que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, esas primeras herejías, que es cual nuestro amigo Salvo Barragán estaba haciendo alusión, aquí mismo lo dice, venido en carne, dicen los mismos también estos biblistas evangélicos, humanidad real, no un cuerpo fantasmagórico, como lo mantenían los gnósticos, docetistas, y también aquí no lo hagan, pero son también los ebionitas. Una prueba similar la propone Pablo para confesar la deidad de Jesucristo también en 1 Corintios 12:3, ya lo veíamos haciendo referencia, y para la encarnación y resurrección de Jesucristo en Romanos 10:6. O sea, ¿qué es lo que nosotros probamos ya? Primero bíblicamente y exegética y hermenéuticamente, que cuando Isabel dice la madre de mi Señor, está hablando en todo el sentido pleno de la palabra de curios, en el sentido de que María en ese momento es la madre de Dios hecho hombre, del mismo Dios, del mismo Salmo 110, del mismo Dios que también combatieron los primeros cristianos, a los donatistas, a los ebionistas, a los marcionistas, a los valentinianos, bueno, en fin, todas esas mismas corrientes heréticas. Ahora, ¿qué pensaban los primeros cristianos? Que esto es interesantísimo, ¿no? Porque el Espíritu Santo siempre ha actuado. El Espíritu Santo nunca ha dejado actuar en la iglesia, porque Jesucristo dijo que ni el que quiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y eso lo dijo hace 21 siglos. Por lo tanto, lo que los primeros cristianos, los primeros seguidores y los primeros líderes de la iglesia pensaban sobre este tema de la encarnación. Y no solamente cristológicamente, no, porque cuando se habla de la encarnación siempre está ligado con María. No se puede lo uno desligar del otro. En este libro, que es un libro sobre el Tratado de la Santísima Virgen María, de la editorial Bach, este es un libro católico, esto es lo mejor, pues, en erudición católica, una librería española, un libro que tiene más de 60 años, es muy difícil conseguirlo, yo creo que ninguna apologista católica lo tiene en físico. Dice: santos padres y escritores eclesiásticos, en la doctrina de la tradición sobre la maternidad divina de la Virgen deben distinguirse 3 periodos. En los testimonios de los padres escritores eclesiásticos de los 3 primeros siglos no aparece el nombre de María, Madre de Dios Teotocos. Sin embargo, el contenido de este nombre, es decir, la verdad de lo que es la maternidad divina, se expresa con palabras equivalentes. Los padres de esa época afirmaban, defendiendo contra los gnósticos, lo mismo que vemos de la Biblia Matthews Henry, que el verbo de Dios tomó verdaderamente carne. ¿De quién? De María. Dan a entender que María concibió según la carne ¿a quién? A Dios hombre. Empezamos. San Ignacio de Antioquía, mártir, en su carta a los Efesios 18:2 dice, afirma: nuestro Dios Jesús, el ungido, fue concebido por María en su seno, conforme a la dispensación de Dios, de la estirpe ciertamente de David, por obra empero del Espíritu Santo. Aristides: los cristianos traen origen de Jesucristo, Señor nuestro. Creemos que ese es el Hijo del Dios Altísimo, que es en el Espíritu Santo descendió del cielo para salvar a los hombres, que en él creen y se engendra ¿por quién? Por la santa
virgen, sin corrupción. San Justino Mártir también en su apología contra el emperador de aquel entonces, porque fue martirizado hacia mediados del siglo segundo, dice, el cual Cristo, siendo el verbo primogénito de Dios en su preexistencia, es también Dios. Y en verdad que primeramente fue visto por los magos y demás profetas en apariencia de fuego y en imagen corporal. Pero ahora, en los tiempos de vuestro imperio, hecho de la Virgen hombre, según la voluntad del Padre, como ya dijimos, quiso ser despreciado y padeció por la salvación de aquellos en el cual él cree. San Hipólito, sacerdote romano de principios del siglo III, el verbo descendió del cielo de la Santa Virgen María para que encarnara en ella y hecho hombre en todo menos en el pecado, salve al Adán que había perecido. San Irineo, obispo de León, dice, resumiendo en sí, Adán, el mismo Señor es el verbo existiendo de María, el Hijo de Dios nació de la Virgen. Tertuliano de Cartago, ya avanzando al siglo III, concibió por tanto y dio a luz a la Virgen, al Emanuel, Dios con nosotros. Y en otro lugar, así como no nació de la Virgen, pudo sin madre tener a Dios por padre, del mismo modo, naciendo de la Virgen, pudo tener una mujer por madre sin humano de padre, o sea, sin la participación de lo que era San José. Vamos a mirar a ver, porque ya a partir del siglo IV, en esa misma tradición, en esa misma, también ese mismo pensamiento cristológico y mariológico, vamos a mirar a ver ya cómo ya aparece de una manera más palpable en estos escritos de los padres de la Iglesia, ya cómo se identifica a lo que es María como la Teotocos. Dejemos entonces ahí para darle entonces paso a Salva Barragán, y en la segunda entrega pues haré mención también ya a unos títulos mucho más específicos de diferentes padres de la Iglesia, tanto de Oriente como Occidente, igual también como el Concilio de Éfeso, y también, como siempre, mi amigo Justo L. González, y también, como siempre, Pablo Deiro, ¿no? En físico, para que cualquier persona pueda constatar que lo que estamos diciendo acá es tanto eruditos católicos como eruditos evangélicos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Guido Rojas. Y bien, entonces, mis estimados, damos por finalizado este primer tiempo de 20 minutos de exposición para que cada exponente pueda presentar sus argumentos a favor o en contra del término María, Madre de Dios, o el término en griego Theotokos, paridora de Dios. Así es. A continuación, entonces, rápidamente pasamos ya al segundo tiempo y dicho sea de paso, es el último tiempo de 20 minutos también, que en este caso sería ya de réplicas o de refutación a los argumentos brindados por sus oponentes en esta primera etapa de exposiciones. Así que también va a constar de 20 minutos este tiempo para que cada debatiente pueda replicar a los argumentos de sus oponentes. Así que, Salvador Barragán, ¿listo y preparado? ¿Tu micrófono? Ok, listo, entonces, 20 minutos ahora. Adelante. Gracias, hermano. Bueno, les voy a decir ahora la refutación por qué no aceptamos el término Madre de Dios. Primero quise exponer lo que es nuestra cristología y lo que nosotros creemos en cuanto a columnas y verdades bíblicas. Cristo es Dios, claro, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué no aceptamos el término Madre de Dios? Yo creo, mis amados hermanos, que este término María, Madre de Dios, es el término o el concepto más dañino del catolicismo romano. Escucharon a Guido Rojas donde dice que María le dio la sangre y la carne a Jesús. La pregunta es, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Porque eso no lo tiene que comprobar con la palabra de Dios. La palabra de Dios en Hebreos 10:5 nos dice, y me preparaste un cuerpo. ¿Quién le preparó un cuerpo? El mismo Padre. Entonces, decir que el Señor Jesucristo tomó la sangre de María y tomó la carne de María sería verdaderamente atrevido, porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces, ahí está el primer punto. Ahora ustedes escucharon a Guido cuando dijo que María es madre de Jesús en su naturaleza humana. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo es preexistente y es preexistente. Ahora, ¿por qué no aceptamos los evangélicos el término María, Madre de Dios?
Fíjense, no solo es eso, hermanos. Ustedes no van a encontrar en toda la Biblia que los apóstoles escucharon decir o escucharon hablar una teología de María, Madre de Dios, para defender la cristología. Ustedes vieron todos los textos que yo le leí, que Pablo dice que Jesucristo es Dios, sin usar el término María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Ahora, María no solo es, dicen los católicos, que no solo es Madre de Dios. La Biblia, el término católico, y lo dicen los documentos católicos, dicen que María es coredentora, que María es mediadora de todas la gracia. Esas son las blasfemias de la Iglesia Católica en cuanto al término María, Madre de Dios. Si vieron a Guido Rojas, mi exposición fue a Cristo y él fue a María, porque su corazón está con los hombres y nuestro corazón está con Cristo. Entonces la Iglesia Católica Romana enseña que las glorias de María por Ligorio nos dice que la Iglesia, sí, consistoria, tiene que... En la página 193 nos dice que en la edición publicada por Manuel Miller, dice en 1870, dice que tenemos una interpretación muy original en el sentido de la Iglesia acerca de la exhortación hermosa, alentadora de San Pablo en sus cartas a los hebreos. Sí, cuando dice que confiemos llegadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y llegar a la gracia para el oportuno socorro. Dice el catolicismo romano, esto se añade a María, que es el trono de la gracia, el cual nos exhorta el apóstol Pablo. Documentos católicos, primera blasfemia. Ese término y ese concepto de María, Madre de Dios, ha catapultado la mariolatría y ha llevado a que los católicos vayan a desembocadamente, ¿sí?, a un barrancadero a idolatrar a María por ese concepto. No negamos que Cristo es Dios, no aceptamos ese término porque no es bíblico, y aparte eso ha desencadenado una mariolatría del catolicismo romano. Hasta eso Juan Calvino lo dijo, por si quieren mencionar algo ahí de la Reforma. Entonces dice la Iglesia Católica que María es ¿qué? Es madre de toda gracia. Ahora, en la página 88 de ese mismo libro nos dice que de haber creado Dios la tierra, crió dos luceros, uno mayor y otro menor, saber que el sol para iluminarse en el día y la luna de la noche. Se nos dice en el citado libro que el sol fue figura de Jesucristo y que ya luz gozan los justos que viven en la divina gracia, y a la luna figura a María, por medio de la cual son iluminados los pecadores. Fíjense bien, dos blasfemias. María es la madre de la gracia y María figura por el cual los pecadores son iluminados. La noche, aquí está diciendo la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, que María es parte de la redención en cuanto al anunciamiento del Evangelio. Eso es mariolatría y eso es idolatría. Roma le ha hecho mucho daño a este término, porque la página 25 del mismo libro dice que el inspirado salmista exclamó: te ungió Dios, Dios tuyo, con el oleo gozo sobre tus compañeros. La Iglesia consistorial, dice el documento, sin embargo, piensa de otra manera, que nos dice: por esto el mismo profeta David predijo que el mismo Dios consagró, por decirlo así, a la Iglesia consistorial. Interpreta a María, por decirlo así, a María por reina de misericordia, y el Padre, la reina de la misericordia. Dicen que es la reina de la gracia y la reina de misericordia. Blasfemia. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. María no es ninguna madre de misericordia. Solo tenemos un Padre, que es nuestro eterno Dios. Tenemos un Padre de gracia que nos dio a Cristo, que es el Padre eterno. Ese término y ese concepto, María, Madre de Dios, le ha dañado al catolicismo romano a llevarlos desembocadamente a una mariolatría. Entonces, cualquier persona que siga con atención y estudie las evoluciones dentro de la Iglesia Católica Romana a través de la historia, puede fácilmente observar que según las necesidades del corazón católico, que son ficticias siempre y exageradas por aquellos a quienes convenía, si han sido las invenciones de Roma para explotar la fe de los católicos. Y como la sociedad que vivimos hoy en día, por demás frívola, en nuestro siglo la mujer ha levantado tanto y se le rinde un culto, en otros siglos desconocido era necesario explotar este culto femenil, que es lo que ha hecho Roma, y llamar la atención del mundo por medio de la identificación de una mujer. El religioso ve a la mujer que bendita entre todas las mujeres. ¿Sí? Este término Roma lo ha usado ¿para qué? Para idolatrar a María, aunque ellos digan que no, porque las glorias de María lo permite. Entonces, a raíz de esta mariolatría, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice en la Iglesia Católica Romana que María fue concebida sin pecado. No solo es el término paridora de Dios, dicen que es
sin pecado. ¿Por qué? Porque ella le aplastó la cabeza a la serpiente. Blasfemia. El que verdaderamente derrota a Satanás y el que le aplasta a la serpiente es nuestro Señor Jesucristo. Eso es herejía, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, no a María, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le aplastó la cabeza a la serpiente? Cristo, Dios mismo, no María. Por eso María, Madre de Dios, ha catapultado a la mariolatía a la Iglesia Católica Romana. Otra blasfemia, que la Iglesia Católica Romana dice que María es coredentora. Se atreven a decir que sin María no hay salvación, que si María no hubiese colaborado en la salvación, sí, probablemente no hubiese sido salvación o no había nacido el Salvador. O sea que María fue parte y contribuyó a la salvación. Esto es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Mire, el credo de Pablo XI dice: cooperación de María en la obra de redención, asociada por un vínculo estrecho e inducible los misterios de la encarnación y de la redención. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de vida divina en las almas. O sea, que ella participe en la vida divina de las almas. Blasfemia, mis amados hermanos. ¿Por qué es blasfemia eso? ¿Sí? Porque cuando Esteban fue martirizado y volteó al cielo, se abrieron a la derecha del Padre. Él no vio a María intercediendo como madre de gracia, como madre de misericordia. Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Esa es la blasfemia y esa es la oposición que nos ponemos los evangélicos. Que ese término Roma lo ha catapultado, ¿para qué? Para idolatrar a esa mujer tan especial para nuestro Dios, que es María. Dice también este término acerca de lo que es la Iglesia Católica Romana: María, que en vísperas del Pentecostés intercedió. Esto lo dijo Juan Pablo II en España. El día de Pentecostés, María intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia naciente. Intercede también ahora para que el mismo Espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano. Eso es blasfemia. O sea, que María todavía intercede en el cielo para que Dios dé el Espíritu Santo a los creyentes. Lo voy a refutar con la palabra de Dios, San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién nos da el Espíritu Santo? Nuestro Dios eterno, no María. Esa es la oposición, porque Roma ha desencadenado una idolatría a la persona de María. Sí, los apóstoles no ocuparon decir que ella era madre de gracia, madre de misericordia, que ella daba el Espíritu Santo, que ella sacaba ánimas del purgatorio. Todo ese concepto del término María, Madre de Dios, es lo que ustedes, Guido, los ha llevado a desencadenar una mariolatría. Dice también la Iglesia Católica Romana que María es mediadora de todas las gracias. Por ese motivo la Santísima Virgen es invocada en el cielo con los títulos de abogada. O sea, que tienen una abogada. Están exaltando, y la mujer que exaltaba a Babilonia como la reina del cielo, como coredentora, como abogada. Por eso los católicos no se quisieron dejar de donde vienen ustedes, de la Roma pagana. ¿Por qué? Porque también tienen sus seminaris, abogada del cielo y reina del cielo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es María o escrito? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nuevamente, abogado tenemos para con el Padre. Un abogado que nunca ha perdido un juicio, y ese abogado es Cristo, no es María. Por eso, mis amados hermanos, los evangélicos no usamos estos términos y estas definiciones teológicas. Cristo es Dios, amén. Verdadero Dios y verdadero hombre, amén. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó en carne, amén. Pero no caemos en estas falacias heréticas de parte de Roma. Así que no nos acusen de nestorianos, no nos acusen de arrianos. Nosotros somos cristianos porque el centro de nuestra vida es Cristo. Entonces también dice la Iglesia Católica Romana que María es la Virgen, que María es auxiliadora. Madre de toda la gracia, dice la Iglesia Católica Romana, auxiliadora. ¿Qué dice el Salmo 46:1-3? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ojo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro auxilio? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién es nuestra gracia? ¿Quién es nuestro proveedor?
nuestro Padre eterno, Guido, nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre, amén. Pero nosotros no caemos en eso, porque ese es el daño cancerígeno que le ha hecho el catolicismo romano. Ustedes, dándole culto a una mujer reina del cielo de origen pagano, han caído en todos estos títulos desencadenados que no tienen ningún sustento bíblico. La Iglesia Católica Romana también dicen que María la Virgen María es nuestro socorro. ¿Cuánto tiempo me queda, moderador? Es nuestro socorro, dicen según los católicos. Sí, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si le digo a Joel cuánto tiempo me queda. Entonces, 8 minutos. 8 minutos, gracias. ¿Qué es lo que dice el Salmo 121, del versículo 2 al versículo 7? Dice, mi socorro viene de Jehová. Nuevamente, la Iglesia Católica Romana dice que la Santísima Virgen María es nuestro socorro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 121, capítulo 2 y versículo 7? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no María, Guido, no María como reina del cielo intercediendo y sacando ánimas del purgatorio, no. Un sumo sacerdote no puesto por manos de hombres, y ese es Jesús de Nazaret, para que en el nombre de él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque aún María tiene que doblar su rodilla en ese poderoso nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ojo, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿De quién está hablando la carta a los Hebreos? De Jesucristo. Entonces nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no por María, Guido, no por la reina del cielo, no por nuestro oportuno socorro, no por la reina de la gracia, no por la reina del cielo, por la madre de la iglesia, por tantos títulos heréticos, misticismo que ustedes han dado a Roma, a la Virgen María, para catapultar esa idolatría. Es lo que ustedes no se dan cuenta porque no abren los ojos, no estudian la palabra de Dios, no pueden venir a Cristo Jesús porque eso los tiene cegados. Tal y como Moisés bajó del monte, la gente le encandilaba la luz gloriosa que traía del eterno Dios. De la misma manera, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz gloriosa de Cristo. Están cegados, estimado Guido Rojas, te lo digo con amor y con respeto. El término no es exaltar a María, no es decir que ella sea reina, que sea madre de la iglesia, de los apóstoles de misericordia, el día de la Candelaria, la Asunción, las procesiones, etcétera, 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 todo lo que se han inventado. El punto es Cristo. Por eso somos cristianos, no somos marianos, porque el centro de nuestra vida es Jesucristo nuestro Salvador. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos acercamos a la gracia por Cristo, no por María. Te obtenemos misericordia por Cristo, no por María. ¿Sí? Tenemos oportuno socorro por Cristo, no por María. Entonces queda refutada que sea madre de gracia, madre de misericordia, madre del perpetuo socorro, madre de no sé qué tantas cosas ustedes se han inventado con todo esto. Ahora, también dice la Iglesia Católica Romana que María es mediadora. Que María es mediadora. Se atreven a decir los católicos que sin María probablemente no hubiese habido salvación. O sea, qué blasfemia, que el plan salvífico de Dios depende de una mujer mortal. Depende de una mujer falible, depende de una mujer finita como fue la Virgen María. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En realidad María es mediadora, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más mediadores, no hay otra mediadora. Esa es herejía a la luz de la palabra de Dios, Guido Rojas. Decir que tu reina del cielo es mediadora. ¿Sí? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, como persona humana, está sentada a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Esteban, cuando se abrieron los cielos, no vio a María, Guido, vio a Cristo sentado a la derecha del Padre, no a María. Dice la Iglesia Católica Romana que María es madre de todos los hombres. Dice la Iglesia Católica Romana que ella cooperó en forma enteramente
a impar a la obra del Salvador con la obediencia de la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar vida sobrenatural de las almas. Por eso nuestra madre, de los católicos, no mía, en el orden de la gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, en realidad María por su obediencia colaboró para reconciliarnos. ¡Qué blasfemia, hermano! La palabra de Dios dice que por la obediencia de Cristo, no de María, de Cristo Jesús, fuimos reconciliados para con el Padre. Dice San Juan 1:14, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios no por María, por Cristo Jesús. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, para con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos reconciliados. Nuestro propicio es Cristo, no es María. Segunda Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pablo nunca menciona la obediencia de María. Pablo nunca menciona a ella como colaboradora para con Dios. Eso es blasfemia y eso es herejía a la luz de la Biblia, Guido Rojas. ¿Qué otra cosa dicen los católicos? Dicen que ella es el arca de la alianza. Dicen los católicos que María, que la persona de María es la puerta al cielo. ¡Qué blasfemia! Todo por defender la mariología. Y empiezan con Madre de Dios. Y eso, Madre de Dios, no ustedes cuando dicen, es que el término paridora de Dios es cristológico. No, Guido, su corazón está en la idolatría de María. Así que aquí no nos venga con cuentos chinos de que la Iglesia Católica enseña lo mismo que yo enseño. Por supuesto que no. La Iglesia Católica enseña todas estas herejías que nosotros no enseñamos. No enseñamos que ella sea Madre de Gracia. No enseñamos que sea Madre de Misericordia. No enseñamos que sea corredentora. No enseñamos todos los títulos que ustedes le han adjudicado a María. Que la primera en avergonzarse de ustedes sería la misma María, porque ella fue esclava, sierva, humilde, obediente a nuestro Dios, porque era una persona que obedeció a nuestro Dios, por supuesto. Amamos y respetamos a nuestra hermana María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Ustedes dicen que María es la puerta al cielo. Sí, María es la puerta al cielo, dice el documento católico, indicando con esto que solo María puede el hombre conseguir entrar de una manera a la salvación. La llaman también la estrella de la mañana, la torre de David, la sede de la sabiduría, causa de nuestra alegría, la rosa mística, en fin, tantos títulos que no me alcanzaría una hora, el cual ustedes le han adjudicado a esa mujer humilde, que ella literalmente los apedrearía a ustedes por todo lo que han hecho con su persona. Ustedes dicen que María es puerta al cielo. ¿Quién es la puerta al cielo, Guido? En realidad ella es escalera al cielo, como dice la Iglesia Católica Romana. También tiene una oración, un rezo que dicen que es escalera al cielo. No, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. No, mi madre es la puerta. No, María madre. No, yo soy la puerta, dice Cristo Jesús. El que por mí entrare será salvo. Una puerta y es Cristo, no María. En la Biblia también encontramos un católico romano, ¿verdad? Cuando le van y le dicen al Señor Jesucristo, bienaventurados los senos que mamaste, en Lucas 11. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Ahí vemos unos católicos que ya tenían su corazón inclinado a darle culto a una mujer. Bienaventurados los senos que mamaste. Jesús le dijo, es más bienaventurados los que guardan la palabra del que me envió, o los que guardan la palabra de Dios. Entonces la iglesia es bienaventurada, amén, por obedecer a Dios, por venir a Cristo. Obtenemos reconciliación con el Padre por Jesús, no por María. No, vemos, hermanos, la gran diferencia que hay en cuanto a la cristología evangélica y en cuanto a la mariología católica romana, no es lo mismo. Por eso nosotros decimos que ese término, creemos que Jesús nació, amén. Verdadero Dios y verdadero hombre, amén. Creemos que Jesús es preexistente, amén. Pero hay una gran diferencia. Dios los bendiga. Muy bien. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Salvador Barragán, por haber cumplido entonces con tu último tiempo de participación de 20 minutos de refutación. Ahora le cedo la palabra rápidamente al teólogo católico Guido Rojas. ¿Listo y preparado, Guido? Listo. Muy bien. Entonces, 20 minutos ahora. Adelante, Guido. Bien, gracias. Bueno, vimos algo importante y algo
que es muy típico de Salvador Barragán en los debates, siempre se va por las ramas, empezó a hablar de otras cantidad de cosas, de títulos y prerrogativos que la Iglesia Católica le da a María, pero ese no era el debate, era solamente si mirar si María es la madre en la naturaleza humana de Jesucristo y al mismo tiempo Jesucristo deja de ser Dios. Ahora, Salvador Barragán hizo un sofisma extractor creyendo hacer una unidad entre lo que era ese título de esa diosa falsa mitológica, la madre, reina madre del cielo. Hay que entender de que esa falsa deidad nunca existió. Simplemente era parte de esa mitología, de esa cosmovisión de todas estas culturas antiguas en el cual ellos le daban esos prerrogativos. O sea, ahí sí es una blasfemia, quiere comparar a la diosa reina del cielo con lo que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo de que María era la madre de mi Señor, MT Tuquiro, por lo cual me sorprendió mucho porque Salvador Barragán es un gran estudioso del griego, de la sintaxis, de la morfología, no tocó para nada ese texto, el cual es muy significativo, y lo hice yo nada más y nada menos que la Biblia de estudio Matthews Henry. Entonces, por ese lado sí me sorprendió porque pensé que iba a respuesta a eso. O sea, ahí ya nuestro amigo Salvador Barragán entró perdiendo con esa distractor que nos quería hacer. Ahora, dice Salvador Barragán, en su primera exposición habla del término encarnación. Ese término encarnación no aparece en ninguna parte de la Biblia. El término encarnación es algo que viene de la misma tradición de la Iglesia cristiana católica de los primeros siglos del cristianismo. Lo que se dice es que Jesucristo ha venido en carne, pero el término encarnación no es bíblico. Por lo tanto, ahí también se paga un pacatazo porque ahí le mostramos que, como ellos mismos dicen que todo es Biblia, no todo es Biblia. Ese término no aparece en ninguna parte en la Biblia. Dijo también algo que me sorprendió muchísimo. Salvador Barragán tomó pues la vocería, dijo, nosotros los evangélicos, por así decirlo, no aceptamos el título de Madre de Dios, ni lo que la Iglesia Católica definió en el Concilio de Éfeso, en el Concilio de Calcedonia. Pero qué interesante Salvador Barragán, porque eso del no cobija es como regar maíz para todas las gallinas. Hay que tener en cuenta que nuestro amigo Salvador Barragán es de una corriente anabatista, que ellos sí niegan la maternidad de María. Pero quiero recordarle a Salvador Barragán que yo conozco la historia y conozco la doctrina de las iglesias de la Reforma, y quiero decirle que los que sí aceptaron ese término de María Madre de Dios y toda la composición doctrinal eran los evangélicos luteranos con Martín Lutero, los evangélicos calvinistas, los evangélicos reformados, los evangélicos bautistas, los evangélicos metodistas, los evangélicos presbiterianos, los evangélicos anglicanos, ellos sí aceptan el término de Madre de Dios. O sea, usted trató de hacer como una silogismo de que eran todas las iglesias. No, solamente es tu corriente anabatista, que de hecho fue una secta que se salió de los luteranos y que combatieron enérgicamente contra ellos. Entonces, ahí sí también es importante aclarar, porque nuestro amigo Salvador Barragán tiene pues esa especialidad de tratar de maquillar un poquitico las cosas. Hablaba también de que en la iglesia primitiva todos los prerrogativos eran para Dios. Bueno, ya vamos a mirar a que nosotros, en los primeros padres de la iglesia y los primeros escritores, esos prerrogativos, lo que nosotros, Salvador Barragán tiene que tener en cuenta que lo que nosotros los católicos creemos, profesamos y todas las alabanzas, los títulos de María son siempre en relación con su Hijo Jesucristo, porque la salvación viene por Jesucristo. Pero nosotros pensamos que María sí tuvo un papel preponderante en la historia de salvación. Por eso empecé yo también hablando también de los mismos padres de apostólicos, y estaba aquí hablando también de los, si vamos a mirar a ver si los primeros escritores del cristianismo, ya del siglo III o siglo IV, estamos hablando casi de más de 1100 años antes de los anabatistas, a ver qué pensaban ellos de María en relación a lo que era su maternidad con Jesucristo. Estaba también este interesante libro que quiero hacerlo al pie de la letra. Dicen los padres escritores del siglo III y IV, el título de Teotocos, Madre de Dios o engendradora de Dios, y otros sinónimos se atribuyen frecuentemente a la Santísima Virgen. Empezando por Orígenes, usaba este nombre antes de que otros algunos. Ciertamente lo encontramos ya también en Alejandro Alejandría, cuando dice: después de esto hemos conocido la resurrección de los muertos, el primero de los cuales fue nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo carne verdaderamente, no aparente, tomada de ¿quién? De María, Madre de Dios. O sea, los primeros cristianos, Salvador Barragán, los primeros escritores, las mentes más brillantes de aquel entonces, los que hicieran los patriarcas, episcopos, presbíteros y diáconos, que tú niegas siempre la sucesión apostólica, lastimosamente, estos son pruebas en el cual no hay forma de refutarlo, porque cualquier persona puede mirar también todas estas mismas, y lo vamos a hacer también de un libro evangélico, estas más pruebas. Eusebio de Cesarea, también el gran historiador de la iglesia eclesiástica, llamó con frecuencia a María como la Teotocos. Así, cuando hablaba de Helena, quien es la madre de Constantino, acordémonos que Eusebio de Cesarea fue
íntimo amigo de Constantino, dice: en la ciudad de Belén, la reina amantísima de Dios erigió hermosos monumentos del parto de la madre de Dios. San Atanasio, patriarca de Alejandría, también este Atanasio fue un gran defensor de la cristología contra Arriano. Salvador Barragán siempre elogia mucho a San Atanasio. Lastimosamente tengo que decirle que él fue un patriarca de la Iglesia Católica, no de la Iglesia Anabatista. Dice: por nosotros, tomando carne de la Virgen María, Madre de Dios, se hizo hombre. Efrén, que fue un diácono en Siria en el siglo IV, este ha sido conocido como el poeta mariano, dice: Virgen María, Madre de Dios, Reina de todas las cosas, esperanza de los desamparados, acuérdate ahora y siempre, oh Virgen Madre de Dios, Madre benigna, clemente y misericordiosa. Eso es lo que está diciendo Salvador Vargas. Nosotros sí creemos que María puede interceder. Si lo hizo en las bodas de Caná, ¿por qué no lo puede hacer en el cielo? Que de hecho ese era un debate que teníamos pendiente con Salvador Barragán sobre la intercesión de los santos y el culto a los santos, del cual Salvador Barragán 2 veces pues me dejó metido, después se hizo de los oídos sordos y jamás quiso debatir ese tema. Por eso hice yo ese video yo solo. Ahora, Gregorio Nacianceno, este es muy importante porque este fue patriarca de Constantinopla, este gran doctor de la iglesia de los Capadocios, dijo: si alguno no cree que Santa María es madre de Dios, está lejos de Dios. Ahora me dirán: no, esto es sacado solamente de libros católicos. Pues le tengo una sorpresa de mi amigo Justo L. González, al cual a veces Salvador Barragán le da como mucho escosor cuando yo lo cito en físico, no de logos, por ahí que uno no puede verificar la información. Resulta que que es metodista también, doctor también en teología y también pastor e historiador, dice así, hablando sobre Gregorio Nacianceno en la página 129, dice: Gregorio afirmó que era ya costumbre la época. O sea, ¿costumbre de qué? Porque era la misma tradición, es lo que los primeros cristianos también creían, no los anabatistas, perdón, de Salvador Barragán del siglo XVI, que María es madre de Dios y no simplemente madre del hombre Jesucristo. Esto lo está diciendo acá Justo L. González, Historia del Pensamiento Abreviado, página 129. Mire que concuerda directamente con lo que decía San Gregorio Nacianceno de mi libro católico. O sea, lo que dice aquí en este libro católico también lo firma acá nuestro amigo Justo L. González. O sea, ¿qué es lo que da a entender? Que los primeros cristianos sí que reconocían a María que como el título de Teotocos, y no solamente el título de Cristotocos, porque eso daría a entender solamente la humanidad de Jesucristo. No, Jesucristo es enteramente hombre y Dios. ¿O es que Salvador Barragán explicó si en el vientre de María, cuando Isabel llena el Espíritu Santo, en ese momento, ese prenato que estaba gestándose en ella, no era Dios? Cuando nace Jesucristo en Belén y María lo envuelve en pañales, ¿ese no era Dios? Cuando María lo amamanta con su leche materna como iba a haber sido toda mamá, ¿ese no era Dios? Cuando Jesucristo se despierta a los 12 años y María le dice: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Ese no era Dios? Cuando María en las bodas de Caná le dice: no tienen vino, ¿ese no era Dios? Y no hizo el milagro. No hizo el milagro Jesucristo anteponiendo los tiempos del Padre. Cuando María ve morir a Jesucristo en la cruz y lo va a atravesar con la profecía de Simeón, ese no era Dios hecho hombre. Entonces, no venga aquí Salvador Barragán a decir que eso no es doctrina de los primeros cristianos. Sigue diciendo también San Ambrosio, también uno de los grandes obispos en Milán, Italia. Dice también: qué cosa más noble que la Madre de Dios, qué cosa más espléndida que aquella a quien eligió el mismo esplendor divino. Y en el siglo V, cuando Nestorio, porque una cosa que sí me pareció bien curiosa, ahí nuestro amigo Salvador Barragán se pegó un autopacatazo, porque él mismo nos dijo en su primera exposición, hablando de Nestorio, él mismo decía, por aquí lo apunté, decía que la iglesia cristiana católica de los primeros siglos, que ya así también se dio a conocer en el mismo credo de los apóstoles, corrigió a Nestorio en el siglo V. O sea, no fue la iglesia anabatista, fue la iglesia cristiana católica, al cual estoy haciendo toda esta alusión, tanto en el concilio de Éfeso como en el concilio de Calcedonia. Entonces, no sé a cuál iglesia está refiriéndose Salvador Barragán, porque estamos viendo una bipolaridad en sus declaraciones. Por un lado, está condenando a Nestorio y por otro lado está a favor de la misma doctrina de Nestorio. Entonces, al fin, ¿qué? O es lo uno o el otro. Y llegamos aquí en el siglo V con ese gran defensor, como fue San Cirilo de Alejandría, cuando él mismo combatió la herejía nestoriana. Dice valerosamente, Cirilo decía: como la palabra madre de Dios fue también familiar a los santos padres que existieron antes de nosotros y que tan admirablemente fueron por su rectitud en la fe, pienso que es para la posteridad y para todo el orbe católico, la iglesia católica cristiana aquel entonces, será de gran ventaja demostrarlo como verdadero. En el concilio de Éfeso también la gente, en el 431 dice la historia que las personas estaban con unas antorchas la noche anterior y después cuando se dio el amanecer, la declaración en el cual
se estaba hablando de estas verdades de fe, dice que la gente aplaudió entusiasmadamente. Y eso es parte de la historia de la iglesia. Ahora, vamos con otro gran historiador en físico, nuestro amigo también Pablo Deiro, también que a Salvador Barragán pues también tiene más afinidad porque este es bautista. Dice también Pablo Deiro, refiriéndose ya a Nestorio, porque mismo Salvador Barragán, ustedes mismos vieron y retroceden al video, donde dijo que la iglesia cristiana del siglo V tuvo que corregir a Nestorio. Pero ¿cuál iglesia, Salvador Barragán? Las anabatistas a las cuales tú tienes esa afinidad, la iglesia que el cual tú nos dijiste la otra vez que se llamaba la iglesia de los cristianos apostólicos. Pues entonces, ¿por qué no nos demuestras tus mismos documentos, tus mismos padres, tus mismos doctores de la iglesia en el cual me estaba negando la Teotocos, por el cual yo he demostrado todo lo contrario? Vamos a ver qué nos dice Justo L. González sobre Nestorio, página 175, en físico, como me gusta a mí. Dice así: el dialecto gobernador Teodosio II, del 408 al 450, se vio plagiado de dificultades internas alimentado por la controversia religiosa que fue suscitada a raíz de la posición teológica adoptada por Nestorio, al cual también Salvador Barragán dijo que rechazaba, pero parece ser que una cosa dice la otra y después se contradice. Del 380 al 451. A este Nestorio, mire que Nestorio en contra de todos los que yo dije anteriormente, ¿no? Ambrosio, Atanasio, Gregorio Nazanceno, Cirilo Alejandría, Orígenes y los otros también, los anteriores, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, concilio de Éfeso, concilio de Calcedona. De hecho, esos 4 primeros concilios son aceptados también por las iglesias históricas cristianas de la Reforma, ¿no? Con la excepción, pues, de los anabatistas. Eso también hay que hacerlo claridad. Este monje de monasterio Eupropio, cerca de Antioquía, famoso por su austeridad y elocuencia, llegó a ser patriarca de Constantinopla en el año 428 y sostenía una teología antioqueña. Era un hombre bien intencionado, pero carente de tacto, lo cual le ganó cierta impopularidad en su sede por atacar la herejía que gozaba de cierta popularidad, como el culto de la Virgen María. ¿Ve? Un capellán del emperador Anastasio había predicado contra el título Teotocos, Madre de Dios o Portadora de Dios. Y vamos a mirar a ver qué pasó con Nestorio y este título. Dado popularmente a la Virgen, nótese bien que lo que dice Pablo Deiros, dado popularmente a la Virgen María. Un historiador bautista dice que era el título con que los primeros cristianos aceptan a María. Y ya lo vimos también de Justo L. González, ¿no? También él dice que también ese título de Teotocos era mayoritariamente aceptado por los primeros cristianos del siglo IV, del siglo V. Y entonces no está la asistencia plena del Espíritu Santo, como Jesucristo mismo prometió en Mateo 28, 18, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Asimismo, estas mismas doctrinas que vemos también de los ebionitas, de los marcionistas, de los valentinianos que negaban la misma encarnación de Jesucristo. Sigue diciendo, Nestorio lo apoyó señalando que solo Dios puede ser llamado Teotocos y que María solo fue la madre de la naturaleza humana de Jesús, lo que está diciendo nuestro amigo Salvador Barragán. Primero refuta y primero dice que Nestorio fue fuertemente rechazado por la iglesia y después nos dice todo lo contrario, y eso está en el video de su primera intervención. Según él, el término podía implicar que él nació de María, no era humano, sino solo divino, lo cual era la doctrina herética de Apolinario. O sea, mire bien cómo este mismo historiador y también teólogo Pablo B. dice todo lo contrario, o sea, da la razón de que el título de Teotocos era el de mayor aceptación y que antes estas herejías apolinaristas, valentinianos, marcionistas, los gnósticos, los ebionitas, era todo lo contrario. Nestorio sugirió que el término correcto era Cristotocos, madre de Cristo. Es probable que más tarde Nestorio haya cambiado su concepto sobre Teotocos, pero esto fue el centro de toda la controversia. Eso lo está diciendo en la página 176. Más adelante dice en la página 188, vamos a mirar a ver si los mismos primeros cristianos también no aceptaban también todo en su liturgia, en su tradición, en sus himnos también, en sus asambleas también la de Teotocos. Dice en la página 188 en físico de Pablo Deiros también, dice así: la encarnación, Dios hecho hombre, recibió una fuerte énfasis en la teología bizantina a partir de los concilios de Éfeso 431 y en el concilio de Calcedonia 451. Estos concilios fueron los que debatieron la relación de las dos naturalezas de Cristo y concluyeron que el Redentor es verdadero Dios y verdadero hombre. Y María no es la madre de ese verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, ¿dónde dejan a María en ese plan? ¿Por qué entonces el mismo Dios quiso que el ángel anunciara a María que ella sería la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia? ¿Y por qué Isabel también llena del Espíritu Santo la llama como la madre de mi Señor?
antes de nacer Jesucristo, y después de su nacimiento no era el mismo Dios, no era ese mismo Señor de señores, no es lo mismo que confesaban los primeros padres de la iglesia y que también defendieron estas mismas herejías de estos primeros concilios de la iglesia católica, que lo aceptan también las iglesias cristianas de la Reforma. Estos concilios fueron los que debatieron la relación de la nueva naturaleza de Cristo, concluyeron que el Redentor es verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión ni alteración, en la única persona de Jesús, histórica y siempre viviente. El misterio de la encarnación resultó ser el punto focal en que los demás estaban refiriéndose. Cristo es Dios y hombre. Era considerado como el comienzo de la comunión divina humana. Esta era la fuente de la naturaleza de la iglesia y el trasfondo de la vida cristiana. Las oraciones, nótese bien, las oraciones litúrgicas exaltaban la maravilla de ¿qué? La maravilla de la encarnación, al igual que los signos y canciones que se repetían en el desarrollo de los cultos. Y también nos dice Pablo de Eros, también citando a Justo Alejo González, dice aquí en la página 225, con eso termino, dice definición de Calcedonia citada por Gonzalo, por Justo Alejo González, Historia del Pensamiento Cristiano, página 385 y 386, aquí lo tengo en físico. Mire bien, tanto Justo Alejo González como Pablo de Eros van a resaltar lo que fue la definición del Concilio de Calcedonia en el 451. Dice, siguiendo pues a los santos padres, mire bien, siguiendo pues a los santos padres, ¿a quiénes? A Efrén de Siria, a Cirilo de Alejandría, a Atanasio de Alejandría, a Ambrosio de Milán, a Ignacio de Antioquía, a Justino Mártir. Dice, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, que esto nos lo explicó Salvador Barragán a la perfección en su primera intervención. Eso también lo aceptan la Iglesia Católica. De alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre, porque también Salvador Barragán utilizó el término homoousios, ese término no aparece en la Biblia, es un término teológico que también hace parte de la historia y de la tradición de la Iglesia Católica. Que da a resaltar lo que estamos hablando. Dice, consustancial al Padre, según la divinidad, y asimismo consustancial a nosotros, según la humanidad. Semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Engendrado del Padre ante todos los siglos. Jesucristo, también Salvador Barragán habló mucho de eso, sobre la preexistencia de Jesucristo, según la divinidad, pero mire bien lo que dicen los padres del Concilio de Calcedonia. Y en los últimos días, porque Salvador Barragán hacía referencia a Gálatas 4:4, cuando dice el apóstol Pablo que la plenitud, pleroma de los tiempos, o sea, el kairos de Dios, Dios, el Padre envía a su hijo nacido de mujer. Esa mujer es la Virgen María, la misma que no fue reconocida por Isabel como la madre, reina madre de Dios, sino como la Emeter Tuquiri, o sea, la madre de mi Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Quiero resaltar en esto lo que decían los padres del Concilio de Calcedonia. Dice, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación, ¿de quién? De la Virgen María, la Madre de Dios Teotocos. Aquí está resaltado también. Pablo de Eros, mire, Pablo de Eros nos contesta, aquí está, dice acá, aquí está. Pablo de Eros dice que asimismo la Virgen María, Madre de Dios Teotocos, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito en dos naturalezas. Y esto es lo mismo que ya explicó Salvador Barragán en su primera intervención. Eso lo cree la Iglesia Católica Salvador Barragán 11 siglos antes de los anabatistas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezcan las diferencias de las no naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona o hipóstasis, lo mismo que hacía Salvador Barragán referencia, pero ese término hipóstasis no es bíblico. Ahí también desquebrajo esa premisa donde dicen ellos que es solo Biblia, al igual que el término encarnación, se lo dejo de tarea. Y Salvador Barragán me tiene que mostrar los textos bíblicos donde hablan del término hipóstasis y encarnación, y no lo va a encontrar. Dios, Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo y lo que transmitió el credo de los padres. Aquí está. Vuelvo a resaltar, y con eso termino, lo que decían en el Concilio de Calcedonia sobre la naturaleza humana de Jesucristo. ¿De dónde le viene? De la Virgen María, la Madre de Dios, la Teotocos. Eso mismo cree la Iglesia Católica, eso mismo creen la Iglesia Ortodoxa, eso mismo creen los luteranos, eso mismo creen los reformados, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, los episcopalianos, los bautistas y los metodistas, con la sola excepción de los anabatistas. Bien, gracias, con eso termino. Gracias a Salvador Barragán pues por la oportunidad otra vez, porque pues dijo que no quería volver a debatir conmigo, que me va a dar pacatazo, pero bueno, aceptó esta otra invitación y espero que podamos seguir compartiendo, porque tengo muchos otros temas de interés sobre estos mismos temas. Vuelvo a repetir, Pablo de Eros, Justo de González y también Biblia de Estudio Matheus Henry. 3 referencias evangélicas
y una referencia de un libro católico. Gracias, Joel Moody. Con eso termino. Muy bien. Me gustaría proponerle a Guido 5 minutos de conclusión para leerle completo lo que dice justo L. González. Bueno, digo, si no tiene miedo Guido. Yo creo que no, porque está seguro de Pero lo que no cree. tergiverses, porque la otra vez tergiversaste lo que decía Salvador Barragán, justo L. Ok. González, acerca de la asociación. Pero 5 minutos muestra, para concluir. pero que muestra en 5 físico, minutos. así como hago yo, para porque Ok, bueno, ese es otro libro, ¿no? Son dos Aquí libros está. diferentes, pero hágale. sí, ok, Y aquí bueno, está, mira. sí, mis estimados. Pablo Muy bien, Deiros. entonces, bueno, 5 minutos de Ok, conclusión, en ¿verdad? físico. No te preocupes, Guido. Nomás que no me gusta ser Sí, presumido como tú de sacar 2, ok, 3 libritos ahí en sí, bueno, físico. entonces, Guido, ¿aceptas los 5 minutos de conclusión? Sí, sí, Ok, démosle esa oportunidad para que Claro. Salvador Barragán se sienta a gusto y siga debatiendo conmigo, ¿no? Porque ok, estaba como ok, que no quería. perfecto. Sí, está bien. Bueno, pero antes tenemos que, bueno, vamos a un ratito a apagar los micrófonos, Salvador. Luego ya te cedo la palabra. Ok, bueno, antes que nada vamos a terminar entonces o diciéndole a los hermanos que, bueno, gracias Guido, gracias entonces por tu tiempo de refutación que constó de 20 minutos también. Y bueno, a petición del apologista evangélico Salvador Barragán vamos a tener 5 minutos de conclusión con la aceptación por parte del teólogo católico Guido Rojas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener entonces 5 minutos más para concluir y esto ya serán el tiempo final. Así es, tiempo final de 5 minutos para cada debatiente pueda concluir con sus exposiciones. Así que, bueno, Salvador, ¿listo y preparado? Muy bien. Sí, claro. Entonces, 5 minutos ahora. Adelante, Salvador. Bueno, muchas gracias. Mira, Guido lo que ha pretendido hacer es como si justo L. González y todos ellos aceptaran toda la mariolotría que tiene Roma. Fíjese bien lo que dice justo L. González para que vean. Quiere físico, le mostré el libro. Fíjense lo que dice el doctor Justo L. González y agarra tu librito ahí, Guido Rojas, página 136. Dice: el motivo inmediato de la controversia fue el término Teotocos, que se aplicaba a la Virgen María. Teotocos, que se traduce generalmente como Madre de Dios. Literalmente quiere decir paridora de Dios, puesto que muchas veces los protestantes nos parece que se trata aquí de uno de los dos temas que estamos acostumbrados a discutir con los católicos romanos. Ojo, dice, con los católicos romanos, dice, conviene que nos detengamos a aclarar lo que se debatía. Detengámonos a aclarar lo que se debatía. La controversia no era de carácter mariológico. Dice el doctor Justo L. González, la controversia no era de carácter mariológico, no era tu reina del cielo, Guido, no era el título a María Madre de Dios como ustedes pretenden. ¿Sabías tú que Juan Calvino se opuso al término María Madre de Dios en el sentido de todo lo que yo te puse? No negando que el niño que había nacido de María era Dios, pero dice el doctor Justo L. González que la controversia no era de carácter mariológico. Te muestro cuál era la diferencia entre Atanasio y los padres capadocios que me dijiste en cuanto a la esencia, a la sustancia de la Trinidad. ¿Sabías tú que hay una diferencia? ¿Por qué eres deshonesto y mentiroso? Perdón, ¿por qué eres deshonesto, Guido, y por qué no muestras todo lo que dice el libro? ¿Por qué muestras pasajes nada más que te convienen? El punto no era mariológico. Tú hablaste de historia, te mostré Biblia. Jesucristo es Dios, te mostré los católicos que estaban ahí. Bienaventurados los senos que mamaste, bienaventurados más bien ¿quién? Los que creen en el que me envió. Entonces, no negamos que Cristo sea Dios. Lo que te mostré y esperaba que me explicaras, María Madre de Gracia, María Madre de... Ese término, María Madre de Dios, es el trampolín para que ustedes idolatren a María. No sé si te diste cuenta. Dice el doctor Justo L. González, la controversia no era de carácter mariológico, sino cristológico. Lo que estaba en juego no era quién era la Virgen María. Ojo, agarre su libro y lea las cosas completas, Guido.
En lo que estaba en juego no era quién era la Virgen María o qué honores se le debían, sino quién era el que había nacido de María. Nuevamente, para que se lo grabe Guido, para que se le quite lo deshonesto y lea las cosas completas. Fíjese lo que dice el doctor. La controversia no era de carácter mariológico, ¿sí? La controversia era cristológico. Lo que estaba en juego no era quién era la Virgen María o qué honores, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, se le debían, sino que el que había nacido de María. Entonces, ¿cuál era el carácter? ¿Sí? Lo que estaba en juego no era la Virgen María, ni el título de María, o qué honores le deberían de dar a María. Pacatazo Guido Rojas, lea las páginas completas. Está descartando a María con todos los honores que ustedes la visten, ¿sí? Lo que se pretendía defender que era si el niño que había nacido de María era Dios o no era Dios. Punto. Ustedes a raíz de eso, y te lo voy a leer lo que dice Gregorio Magno para que se te quite lo deshonesto, que fue el que empezó a permitir darle culto a las imágenes de María, la Santísima Madre de Dios. Y esto lo dice el doctor Justo L. González, para que me lea las páginas completas, Guido. No lea un parrafito, aquí dice, generalmente ahí dice Madre de Dios, no eran los anabaptistas. O sea, Guido levanta sus propios muñecos de paja y él mismo le tira. Sí, yo quería que me refutara precisamente lo que le dije. Usted dice que yo estoy apoyando a Nestorio. Jamás he apoyado a Nestorio. Lo que no creo es en la mariología y la mariolotría que ustedes creen. Yo creo que mi Cristo es Dios. Yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué dijo Gregorio? ¿Qué dijo Atanasio? Yo te puedo mostrar los errores de Atanasio y de los padres Capadocios. No los voy a criticar porque yo no soy quien para criticarlos. Pero lo que sí te puedo decir y te puedo exhibir públicamente delante de tus hermanos, que estás haciendo falacias al no leer completo. Luego estás leyendo un parrafito. Literalmente quiere decir paridora de Dios, puesto que muchas veces los protestantes nos parece algo aquí controversial. Dice, la controversia no era de carácter mariológico, sino cristológico. Lo que se estaba en juego no era quién era la Virgen María. Para ustedes María no solo dio a luz a Jesús Dios, para ustedes es reina del cielo. Para ustedes es corredentora, para ustedes es llena de gracia, para ustedes es ¿qué? Puerta al cielo, para ustedes es escalera al cielo, para ustedes es ¿qué? Todos esos títulos no se discutían, Guido. Pacatazo. Tiempo cumplido. Muy bien. Bueno, gracias Salvador. Has tenido 5 minutos para culminar. Entonces ahora, Guido Rojas, tienes 5 minutos también para culminar. ¿Listo, Guido? ¿Tu micrófono? Listo, Joel, de una. Ok, adelante, Guido. 5 minutos. Bueno, a ver, mire, cuando yo cito a Pablo Deiro o a Justo L. González, yo solamente es en cuanto a lo que ellos tienen afinidad con la Iglesia Católica, pero es que ni Justo L. González, ni la Iglesia de Justo L. González, los metodistas, ni la Iglesia de Pablo Deiro, los bautistas, están en estos conflictos de estos primeros siglos. Ellos solamente hacen una reseña de orden histórica, por lo tanto, solamente es a manera de referencia. Aquí veíamos, y eso no lo pudo refutar Salvo Aragán, de Pablo Deiro, donde mismo decía en el Concilio de Calcedonia, ¿por qué no refutó eso? En el año 451, que a María se le dio el título de la Virgen María, la Madre de Dios, la Teotocos. Y aquí está resaltado acá, aquí está resaltado, mire bien, aquí está resaltado en la página 225. Es lo que yo hago referencia. Si ellos creen o no creen, eso no es problema mío. Eso no, yo solamente lo que tomo de referencia es cuando ellos en su honestidad y en su ética citan lo que era la historia del cristianismo primitivo, unos 12 o 13 siglos antes de que ellos mismos existieran, porque es que Pablo de Eiros es bautista y Justo L. González es metodista. Ahora, aquí también tengo lo que dice Justo L. González también sobre ese término Teotocos, dice también, esto no lo leyó Salvador Barragán en la página 122, dice así, María es madre o paridora de Dios, Teotocos. Esta doctrina es también típicamente alejandrina y en el siglo quinto daría lugar a agudas controversias. Para Atanasio se trata simplemente de una consecuencia más de la unión invisible para la divinidad y la humanidad de Jesucristo. O sea, eso era lo que creía San Atanasio. O sea, ¿cómo vas a refutar a una de las grandes lumbreras de la teología de aquel entonces? Negar, no te siguen lo que dice Justo L. González, Sal Barragán, página 122, negar que María es la madre de Dios sería lo mismo que negar que Dios nació de María, y esto a su vez constituiría una negación de la encarnación del verbo. Entonces, mira bien que Justo L. González te contradice. Y en la página 142 dice la controversia en la historia del concilio de Éfeso, dice también,
página 142, el conflicto surgió cuando Nestorio se pronunció en contra del término Madre de Dios Teotocos, que se aplicaba a María. Tal término había venido a ser, mire bien lo que dice Justo L. González, tal término había venido a ser de uso común entre la mayoría de los cristianos. Pacatazo, Salvador. ¿Para qué te metes con Justo L. González si él mismo te va a dar la contraria? Vuelvo a repetir, aquí está página 142, lo tengo subrayado, mire bien. Del libro en físico de Justo L. González, dice, el conflicto surgió cuando Nestorio se pronunció en contra del término Madre de Dios Teotocos, que se aplica a María. Tal término había venido a ser de uso común entre la mayoría de los cristianos y para los alejandrinos era consecuente de la Communicato Indumatum, pero Nestorio veía en la aplicación del título Madre de Dios a María una confusión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Según él, resulta aceptable llamar a María Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. ¿Pero qué contestó el Concilio de Calcedonia? Ya lo vimos, Madre de Dios. Y también, mire, el mismo Justo L. González habla también del término de la Iglesia Católica y también habla de los primeros concilios. Él no niega la catolicidad de la Iglesia, al menos que haya otra Iglesia Católica que no sea la misma Iglesia Católica Romana, que también estuvo pues actuando también en ese mismo contexto histórico los padres de la Iglesia y estos primeros concilios. Entonces yo no sé cuál es aquí esa cosa que tienen nuestros amigos, esa patada de ahogado que quiso hacer Salvo Barragán, citando otra vez a Justo L. González y a Pablo Berio. Ellos solamente están en su criterio y en su ética como historiadores, porque por eso hacen estos libros y por eso las mismas, la biblioteca CLIE y estas mismas editoriales los publicas. Ellos solamente, a que crean o no crean, bueno, eso ya habría que preguntarle a ellos, solamente ellos están haciendo referencia a esas mismas doctrinas heréticas de Nestorio, Apolinar, de los gnósticos, de los sectistas, de los evionistas, de los marcionistas, de los bantinianos, que fueron fielmente combatidos por estos concilios de la Iglesia Católica y también fueron combatidos por estos grandes heraldos del Evangelio. Quería terminar acá porque también Justo L. González habla también vamos a mirar ahí porque ya lo tenía acá, sino que se me fue. Aquí también habla en la página 108, también quiero terminar, donde habla del concilio de Nicea, dice, esto era también lo que querían los primeros cristianos, anteriores a Caicedo, dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado con unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre y sufrió, resucitó al tercer día y vendría a juzgar a los vivos y a los muertos en el Espíritu Santo. Mira bien cómo termina. A quienes digan pues que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia, hipóstasis o esencia, usía, que no es de una criatura, que es mutable o variable, a esto se anatema. ¿Quién? ¿Quién lo hace anatema? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica del siglo IV. Gracias. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Entonces, luego de concluir con estos 5 minutos por parte de Guido Rojas y Salvador Barragán, damos por concluido este debate acerca de María, ¿es madre de Dios o no lo es? Bueno, creo que se han escuchado buenos argumentos por parte de ambos debatientes y pues, como siempre lo digo, ya te toca a ti, mi amado hermano y mi amada hermana, sacar tus propias conclusiones a la luz de las Sagradas Escrituras y pues escudriñando y estudiando los argumentos que ambos debatientes, tanto Salvador como Guido, han podido brindar en esta oportunidad a través de sus exposiciones y a través de sus réplicas y conclusiones. Así que Dios te bendiga en gran manera, mi estimado hermano y hermana, por acompañarnos en esta transmisión especial. Rápidamente pasamos al tiempo de la despedida, donde siempre lo digo y repito, por favor, mis estimados Salvador y Guido, solamente despidámonos, no mencionemos algo acerca del debate, ¿sí? Entonces, vamos a cederle la palabra al teólogo católico Guido Rojas para que se despida en esta oportunidad. Adelante, Guido Rojas.
Gracias, Joel. El moderador estrella lo he hecho yo. Gracias por tu participación. Gracias a Salvo Barragán. Él sabe que yo lo aprecio. No es nada, él mismo lo dice, no es nada personal, solamente son cuestiones doctrinales. Espero, Salvo Barragán, aquí delante de todo tu público en tu canal, que podamos tener oportunidad de seguir debatiendo muchos otros temas, ya que tu canal, pues, haces mucha referencia a temas de la Iglesia Católica. Y lo justo es que alguien que pertenezca a la Iglesia Católica también tenga oportunidad de dar, pues, la otra cara de la moneda. No siendo más por el momento, me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Un saludo afectuoso en Cristo Jesús al pueblo católico, pueblo evangélico. Este video también va a ser transmitido en mis redes sociales, que son en mi canal de YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas, y también en mi canal de Facebook, Debate Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas. Gracias, bendiciones. Gracias a ti, Guido. Gracias por tus apreciaciones. Y bueno, como siempre, que Dios te bendiga en gran manera, Guido. Gracias también por tu disposición para poder dialogar sobre estos temas tan interesantes acerca de que tienen que ver con la cristología y pues todo lo que tiene que ver con la teología y las sagradas escrituras. A continuación, Salvador, puedes despedirte de la audiencia. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, hermano Joel. También saludos a Guido. Muchas gracias. Claro, por supuesto que esto no es nada personal. Seguimos siendo buenos amigos con Guido Rojas. Saludos hasta Colombia. Y bendiciones a todos los hermanos que están aquí en el chat. Y sí, claro, o sea, el próximo debate podemos hablar acerca, te invito a debatir el sacerdocio católico. ¿Qué te parece? Vamos a ver lo que es el rito de la misa en la Iglesia Católica, el sacerdocio. Sería la próxima semana, si quieres ponle día y de una vez fecha o la para que Eucaristía, sepan la o gente. cuál de los dos, o a ambos. El sacerdocio católico. Okay. Sí, nos ponemos de acuerdo, Salvador, con mucho gusto. Sí, porque es también justo, yo siempre, Okay. esos últimos temas yo mismo se los he propuesto a Salvador Barragán, también es justo que él también ponga los temas y en ese orden de ideas yo empezaría el próximo debate. Ya nos ponemos de acuerdo ya para enero, que esté más desocupado. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces, Salvador. Gracias, Guido. Bueno, han estado ellos entonces compartiendo y poniéndose de acuerdo para el próximo debate que ellos pretenden sostener tal vez dentro de pocos días. Así que, mis estimados, se viene una nueva serie entre de estos debates que se dan pues entre Salvador Barragán y Guido Rojas. Como dicen por algunos hermanos en el chat, se ha vuelto prácticamente un clásico de clásicos. Así que esto se pone interesante, mis estimados hermanos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Me despido. Mi nombre es Joel Moody y he tenido el placer de moderar este debate entre Salvador Barragán y Guido Rojas, esperando que haya sido de tu agrado y que te haya ayudado a comprender un poco más sobre este tema desde ambas perspectivas, no tanto la de el lado evangélico y el lado católico. Así que bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en tu plataforma de YouTube, el apologista evangélico Barragán Salvador. Dios les bendiga.